Hora de la tarde vamos a retomar esta información que está relacionada con lo que sería la renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior. Vamos a conversar al respecto con Walter Albán, ex ministro del Interior y también ex defensor del pueblo, precisamente para ampliar la información con respecto a este tema. Señor Albán, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión le merece este paso al costado que habría decidido dar Walter Albán en medio de esta situación bastante tensa que se venía dando en el Ministerio del Interior desde hace ya varias semanas? Bueno, gracias. Quien presumiblemente habría renunciado entonces es el ministro Avelino Guillén. Perdón, Avelino Guillén, sí. Así claro, me parecería gravísimo si se confirma esto, ¿no? Porque ya se conocía de esta tensión que había ido creciendo por la indefinición del presidente Castillo respecto a la situación que se había generado en el sector interior. Es evidente que la confrontación más fuerte está por el lado de que el ministro Guillén se oponía a que se hubieran producido determinados cambios en la policía que obedecían a intereses oscuros del general Gallardo. Y creo que esto tiene directamente que ver con la organización policial en la investigación de los crímenes más delicados, los que tienen que ver contra corrupción de funcionarios, lavado de activos, extorsión, en fin. En todos estos casos, como se sabe, hay una división, la DIVIAC, ¿no?, que el ministro Guillén pretendía más bien fortalecer, pero al parecer el objetivo del general Gallardo era desbaratar esto. Y allí quiero señalar la responsabilidad del Congreso de la República, porque más allá de las fachadas políticas, lo que yo vengo señalando hace tiempo es que donde hay mafias instaladas, allí los intereses convergen para más bien apartar a quienes podrían enfrentarse a ellos y de alguna manera fortalecer la posición de quienes están tratando de afectar el avance que se puede hacer en la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Congreso estaban llamando a interpelarlo al ministro Guillén cuando sabían de esta confrontación y no han podido, por ejemplo, reunir ni siquiera 10 firmas para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, detrás de cuya política precisamente se establecen o se pueden observar varias mafias que tienen que ver con el transporte público. No se preocupan de situaciones que habría que priorizar para poder limpiar el país y más bien en estos casos hay, como digo, una convergencia peligrosísima. Por supuesto que la responsabilidad más importante la tiene el presidente Castillo por esta indefinición que ya se había prolongado demasiado tiempo, ¿no? Así es, pero lo cierto, señor Albán, es que precisamente el general Gallardo tendría un fuerte respaldo no solo de parte del presidente de la República, Pedro Castillo, que no ha tomado una posición con respecto a lo que el mismo Avelino Guillén ya le había informado, que era pasar al retiro al coronel Gallardo, sino que en el mismo Congreso de la República hay fuerzas políticas que también, con los que contaría también una suerte de apoyo el coronel Gallardo, ¿no? Coincidentemente, son fuerzas políticas que están involucradas precisamente en investigaciones que la DIVIAC lleva adelante, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el tema de los dinámicos del centro, estamos viendo el tema de este tema en el distrito de La Victoria también, que involucraba directamente a una bancada en el Congreso que hoy tiene representación nacional. Es decir, hay una suerte de componentes que han hecho que esta tensión finalmente llegue a este punto. Exactamente, a eso me refería. Más allá de las fachadas políticas, cuando se trata de organizaciones criminales, de mafias, ¿no es cierto?, allí vemos que se producen coincidencias increíbles. Y por eso es que decía, ¿no?, ¿qué respaldo, qué tipo de intereses han estado también presionándolo al presidente Castillo como para indicarle de que en esta situación de confrontación entre el general Gallardo, comandante general de la policía, y el ministro Guillén, no había que darle el respaldo a Guillén? Creo que esto es gravísimo, esto es muy preocupante, porque esto no solo implica un retroceso respecto a lo que ya se venía haciendo, sino que además es un fortalecimiento de las mafias en el escenario de la política peruana, ¿no?, que hace tiempo que está siendo ya penetrado por estas organizaciones mafiosas. Ahora, es una situación también bastante sui generis. Usted ha sido ministro del Interior y usted podrá darme razón de esta situación.
¿Es viable, es concebible siquiera que el ministro del Interior, que es el responsable político de la cartera, tenga este nivel de enfrentamientos con quien es el jefe operativo, en todo caso, de la Policía Nacional? Fíjese, precisamente porque hay esa, diría yo, mala tendencia a que quien dirija la institución o el sector interior en este caso sea siempre un policía en situación de retiro, ¿no es cierto? Creo yo que esto no ha contribuido a que se entienda cuál es la razón de que la autoridad la tenga una persona que no pertenece al cuerpo policial o que no ha pertenecido al cuerpo policial. Yo creo que eso es lo más sano. Y en el pasado han habido también tensiones en algunos momentos entre los jefes policiales y los ministros, pero esto se ha resuelto de la manera correcta, respaldando a los ministros, porque precisamente ellos son los que tienen que cuidar la responsabilidad, dado que el presidente no la asume, la responsabilidad del gobierno que toca asumirla al ministro, ¿no es cierto?, políticamente, para cuidar de que las decisiones que se van tomando al interior, en este caso de la policía, vayan en la dirección correcta. Aquí lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Lo que ha denunciado el ministro Guillén es que más bien el señor Gallardo ha tomado decisiones por su propia cuenta, no ha tomado una decisión como suele ocurrir en conversación o en acuerdo con otros jefes policiales. Estas han sido decisiones unilaterales y que todas han estado orientadas a más bien desbaratar lo poco que se ha podido avanzar en la lucha contra la criminalidad en estas organizaciones especializadas al interior de la policía. Creo por eso que esto es muy grave y ojalá que el asunto pueda revertirse, pero me temo que es ya muy difícil que esto ocurra. Ahora, es grave también en la medida que el mismo coronel Gallardo, y esto lo reveló por ejemplo La República y también otro diario local, llamó a una reunión reservada a todos los generales para que se reúnan de manera privada con él sin conocimiento del ministro y exigirle a estos coroneles, que eran los jefes de las divisiones y las distintas direcciones de la policía, que le informen sobre los operativos que se iban a realizar en sus distintas direcciones, lo cual también es absolutamente irregular. Por completo, ya lo que venía ocurriendo en la policía es irregular desde hace más de un mes, ¿no? Los cambios que debieron producirse o las designaciones que debieron producirse no se habían producido. Esta tensión se ha venido extendiendo demasiado tiempo, es una cosa increíble, ¿no? Pero que tiene que ver pues con esta falta de definición por parte del presidente Castillo, que como digo, yo presumo que está alimentada por algún tipo de mensajes que le llegan de ciertas organizaciones políticas en el Congreso para que actúe de determinada manera o no actúe en este caso. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta también de la presidencia del Consejo de Ministros? No podemos dejar de lado de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, apoyó el pedido del ministro del Interior, Avelino Guillén, para que se le dé de baja al coronel Gallardo, al general Gallardo, como jefe de la policía. Yo entiendo que la primera ministra está en una situación muy difícil, ¿no es cierto? Ella efectivamente ha venido respaldando bien. Yo apostaría que, de ser posible, ella consiga revertir esta situación, pero en todo caso, lo que ahora debería preocupar es que el reemplazo no sea pues alguien que va a ponerse totalmente de acuerdo con el general Gallardo, porque eso sí sería la debacle. Creo que en esto la primera ministra Mirta Vázquez tiene, digamos, un rol muy importante que jugar. Lamentablemente sabemos que está afectada por el COVID y esto me imagino que también ha dado pie a que este asunto se produzca un tanto sorpresivamente en este momento, porque yo hubiera esperado que cualquier decisión del señor Guillén vaya acompañado del respaldo de la primera ministra. Y finalmente, señor Albán, 3 ministros del Interior en 6 meses de gobierno hace imposible que se puedan desarrollar políticas públicas en beneficio de la sociedad en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué podemos esperar de esta situación que es verdaderamente angustiante? Bueno, es que no es ni siquiera el problema solo de 3 ministros en tan corto tiempo, es en realidad la manera como se ha manejado el sector interior desde hace ya mucho más, ¿no? Yo creo que hay estructuralmente problemas muy serios que atender para que podamos tener una situación de una institución fortalecida, capaz de poder hacer frente a la criminalidad creciente en el país. Lamentablemente estamos
permanentemente caminando hacia atrás, ¿no? Creo que habrá que hacer un enorme esfuerzo para salir de este atolladero, pero lo más preocupante en este momento es que consolidar la posición del general Gallardo, que yo esperaría que por lo menos él tampoco quede en la jefatura de la policía, sería francamente una amenaza para el país y para lo que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad. Muchas gracias, doctor Walter Albán, por haber estado con nosotros, exministro del Interior, que ha compartido con nosotros sus opiniones con respecto a esta renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén. Nosotros tenemos que